Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Cristo en los Evangelios Sinópticos. Este es un libro de estudio independiente que es escrito por Mike McLaughlin. Es un placer para mí poder compartir con ustedes una enseñanza más y les sigo animando, hermano, para que continúe estudiando, que continúe esforzándose para aprender más acerca de la palabra del Señor. Recuerde que si quiere sacar el mayor provecho de este audio, pues le recomiendo que utilice y lea también el libro que se titula Cristo en los Evangelios Sinópticos, escrito por Mike McLaughlin. No olvide suscribirse al canal para que de esa manera reciba notificaciones cuando suba futuros videos, mi hermano. Vamos a dar comienzo. Estamos y seguimos todavía en la unidad 1 titulada El Mundo. Esta unidad consiste de los primeros 4 capítulos, capítulos 1 hasta el 4. Ya hemos visto en los últimos 2 capítulos antecedentes históricos. Hemos profundizado un poco en eso. Hemos estudiado también de los detalles de la paternidad literaria de los evangelios sinópticos. Hemos visto el contenido que se encuentra dentro de Mateo, Marcos y Lucas. Hablamos y estuvimos estudiando. Lo que se hizo en el comienzo de esta unidad fue poner la base para aprender acerca de ellos, de los escritores Mateo, Marcos y Lucas. Aprendimos acerca de las personas a quienes o para quienes ellos escribieron. Y lo que viene, mi hermano, en este capítulo 3 es estudiar las condiciones del mundo cuando Cristo nació. Vamos a verlo desde un punto de vista social, político y también cultural. En esta ocasión nos toca estudiar el capítulo 3 que se titula El trasfondo histórico. En este capítulo vamos a estar examinando el mundo histórico en el que vivió Cristo y vamos a ver las naciones que formaron el fondo del mundo en el cual Cristo llegó a predicar, en el cual Cristo llegó y ejerció su ministerio. Luego vamos a considerar los varios pueblos que vivieron en Palestina durante el tiempo de Cristo. Vamos a leer y aprender acerca de los habitantes de Judea, de Galilea y también de los samaritanos. Conforme vamos avanzando en el capítulo, hermano, nuestra atención se va a fijar en la geografía del mundo mediterráneo en general, toda esa área, toda esa región del mundo, y también nos enfocaremos en Palestina en particular. Esto nos va a ayudar a familiarizarnos con los lugares en los cuales Cristo anduvo y en los cuales Cristo predicó. A través de su libro, aquellos que están utilizando también el libro, usted va a poder encontrar mapas y tablas de información. Todo eso le va a ayudar, hermano, y le recomiendo que conforme va escuchando, pues también saque los mapas que le voy a estar nombrando para que le ayude a visualizar lo que va a estar escuchando en estos videos. Y también pues eso le va a permitir a usted hallar dónde es que estaba ubicada cada nación en la época en que llegó a la cúspide de su poder. Este capítulo 3 se compone de 4 lecciones. La primera de ellas se titula Imperios históricos que impactaron Palestina. Lo que nos vamos a encontrar en esta lección pues es exactamente eso, los imperios. Empezaremos hablando acerca del imperio de Asiria. Ahí tocaremos un punto de cómo Asiria fue utilizado como el instrumento del juicio de Dios. Más adelante en la lección hablaremos del surgimiento de los samaritanos. También hablaremos del imperio babilónico. Vamos a hablar de Babilonia. Vamos a hablar del imperio persa y también la siguiente lección, la lección 3.2, hablaremos de otros 2 imperios, la influencia de Grecia y también la influencia de Roma. En la lección 3.3 ahí empezamos a hablar acerca de la política de Palestina. Empezamos esa lección, hermano, hablando acerca de la historia y del establecimiento de la familia herodiana. Empezaremos ahí hablando acerca de Herodes. Hablaremos también de los límites políticos de Palestina para el tiempo que ya Cristo estaba en la tierra. Cerramos el capítulo con la lección 3.4, hablamos de las diferencias culturales judías. Aquí vemos las diferencias entre los habitantes de Galilea o los galileos y los habitantes de Judea, y cerramos esta lección con un breve resumen también. Así que vamos a dar comienzo a este capítulo 3 en el cual vemos el trasfondo histórico y empezamos con la lección 3.1 hablando de los imperios históricos que impactaron Palestina. Nuestro enfoque ahorita se va para el imperio de Asiria. Damos comienzo a este estudio del mundo histórico en el cual vivió Cristo. La manera que lo hacemos, hermanos, es fijando nuestra atención en Asiria. Aun cuando el imperio asirio surgió y cayó muchos años antes de que Cristo viniera a la tierra, hay ciertos aspectos de la política asiria que tuvieron un impacto que duró por largo tiempo
sobre Palestina y sobre el pueblo al cual Cristo llegó. Hablemos de cómo este imperio fue el instrumento del juicio de Dios. En su libro encontrará ese subtítulo, El instrumento del juicio de Dios. Usted podrá recordar que en los estudios que ha hecho del Antiguo Testamento, que después de un periodo de prosperidad, un periodo de poder bajo los reyes como Saúl, como David, Salomón, Israel se dividió en dos reinos. Eso fue alrededor del año 922 antes de Cristo, y eso lo estudiará en uno de los libros más adelante. Pero a las 10 tribus del norte se les llamó el reino del norte o Israel, y quedaron dos tribus que se quedaron como parte del reino del sur, el cual se llamó Judá. Ninguno de los dos reinos había seguido plenamente los mandamientos de Dios. Finalmente ambos se habían olvidado de la ley de Moisés. De los dos, el pueblo del reino del norte ofendió a Dios en forma más consistente y durante ese tiempo. Por esto ellos atrajeron primeramente sobre sí mismos la ira de Dios, y las acciones de ellos también trajeron el juicio de Dios para esa nación. Puesto que su pueblo había pecado hasta no haber otro remedio, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios utilizó a la nación de Asiria. Es aquí donde entra Asiria, a lo que queremos nosotros compartir. Asiria entra como un instrumento para traer juicio sobre el pueblo de Israel, la nación o el reino del norte, que era Israel, como ya les dije. Asiria era una nación que estaba ubicada levemente al noreste de Palestina, y que había estado aumentando su poderío durante muchos años. En el siglo IX antes de Cristo era una de las naciones más poderosas del mundo antiguo. Así que a fines del siglo VIII, alrededor del año 725 a 722 antes de Cristo, Dios incitó a Siria para que invadiera el reino del norte, Israel. Esto se debió a que el pueblo rebelde en este moral y espiritualmente corrupto reino de Israel se había olvidado de la ley y habían rechazado a Dios. Hermano, en nuestro estudio, nuestro libro nos lleva aquí en este capítulo al título del surgimiento de los samaritanos, para que los derrotados israelitas no intentaran rebelarse en contra de sus conquistadores, que fue lo que hizo el rey asirio. El rey asirio deportó a un gran número de ellos a otras partes del imperio asirio. También trajo a vivir al territorio del reino del norte, ese territorio que acababa de conquistar. Trajo a vivir ahí a gente que no era judía, para que vivieran mezclados entre los judíos, porque permitió que algunos judíos se quedaran, y pues sucedió lo que era obvio. En los años que siguieron, los judíos que quedaron empezaron a formar matrimonios mixtos con la gente que no era judía, que había sido introducida por el rey, y en consecuencia pues esto produjo un pueblo mixto que llegó a conocerse como los samaritanos. El nombre samaritano proviene de Samaria, que era el nombre de la capital del reino del norte. Los samaritanos, que como dijimos era una mezcla entre judíos que habían quedado, que no habían sido sacados de su tierra, y aquellas personas que habían sido introducidas a esa tierra. Los samaritanos intentaron adorar a Dios y al mismo tiempo intentaban reverenciar a los dioses de la gente nueva que habían traído los asirios. Puesto que no se puede adorar a Dios y servir a los ídolos al mismo tiempo, los samaritanos no eran judíos observantes ni tampoco gentiles paganos. Usted seguramente va a recordar que un gentil es cualquiera que no es judío. Los judíos consideraban que todos los gentiles eran paganos y evitaban tener trato con ellos. Por causa de esa influencia pagana, los judíos ortodoxos consideraban que los samaritanos eran idólatras. Aprendemos algo más respecto de los samaritanos más adelante en este mismo estudio. Hay otro imperio del cual aprendemos aquí en esta lección, es el imperio babilónico, Babilonia. Ya había pasado más de 100 años desde que Asiria conquistó el reino del norte, que fue Israel, cuando se levantó una nueva potencia, Babilonia, la que a su vez conquistó a Asiria. Y esta nación, cuyo nombre provino de la ciudad capital, estaba ubicada directamente al este de Palestina. Durante este periodo, Judá, que era el reino del sur, le falló más y más a Dios. Finalmente, Dios trajo juicio sobre Judá y lo hizo de la misma manera como lo había hecho con Israel, pero en esta ocasión usó a Babilonia como un instrumento de su juicio. Así Babilonia invadió a Judá y también conquistó la nación, saqueó el templo de Jerusalén y se llevó los tesoros del templo, y a muchos de los judíos se los llevó también a Babilonia. Y luego, durante los siguientes 70 años, estos judíos conquistados estuvieron en el exilio en Babilonia, fuera de su tierra. Y aun cuando este periodo de exilio fue limitado,
tuvo un poderoso efecto sobre la conducta futura del pueblo de Judá, y esto es algo que lo vamos a ver más adelante en el estudio también. El otro imperio del cual leemos es Persia. El nuevo imperio de Babilonia permaneció en el poder por menos de 100 años. Luego se levanta un imperio nuevo y más poderoso todavía, que era Persia. Este imperio derrota a Babilonia y toma su lugar. Persia, al igual que Asiria y que Babilonia anteriormente, emergió del pueblo que ocupaba la gran masa del territorio al este del mar Mediterráneo. Les recuerdo que en su libro va a encontrar un mapa en el cual va a poder referenciar cada uno de los lugares que le estoy nombrando a través de este audio. Y aun cuando tal vez usted ya ha mirado el mapa que se ha provisto aquí, mire una vez más y mírelo cuantas veces sea necesario. Va a notar que esas tres naciones que le acabo de mencionar comparten un territorio común. Dos cosas importantes ocurrieron a través de este periodo en el cual Persia gobernó sobre Palestina. Número uno, al comienzo de este periodo el rey persa decretó que los judíos del reino del sur estaban en libertad para dejar Babilonia y poder regresar a Jerusalén. La segunda cosa que pasó, el último de los profetas del Antiguo Testamento habló durante ese periodo. Usted debería recordar que Dios envió juicio sobre su pueblo porque ellos nunca pudieron obedecerle en forma total. Ellos no solamente habían fracasado en obedecerle, sino que también se habían entregado en forma creciente a la idolatría, hermano. De cualquier modo, el exilio curó este problema de los judíos. Ellos jamás volvieron a practicar la idolatría. Ellos aprendieron la lección después de ese juicio que el Señor trajo a ellos. Después de que regresaron del exilio de Babilonia, se regresaron a su tierra. El pueblo judío deseaba sinceramente seguir la ley, y este deseo ayudó a restaurar una correcta relación entre Dios y ellos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los problemas comenzaron a desarrollarse, porque ellos hacían un terrible mal uso de la ley. A consecuencia de esto, cuando Cristo se presenta en su ministerio público, algunas de las mayores dificultades que encara fueron resultado del mal uso de la ley. Y aun cuando explicaremos este problema con mayor detalle en el próximo capítulo, usted debe saber ahora que este problema comenzó mientras Persia gobernaba sobre Palestina. Eso nos trae al final de la lección 3.1, imperios históricos que impactaron Palestina, en donde acabamos de hablar de Asiria, que fue usado por Dios como un instrumento de juicio. Hablamos también del surgimiento de los samaritanos, que llegaron de una mezcla entre los judíos que se quedaron en Israel y las personas que vinieron, fueron traídas nuevas a esa tierra. De ahí surgieron los samaritanos. Hablamos también del imperio babilónico, de Babilonia, el imperio también de Persia. Este es un buen momento. Si necesita pausar el video o detener ahí el escuchar, puede hacerlo ahora. Si no, continuamos con la lección 3.2, la influencia de Grecia y la influencia de Roma. Vamos a empezar hablando de Grecia. El periodo de la dominación griega en el antiguo mundo mediterráneo y en el Oriente Medio vino más bien en forma repentina. Grecia debió su surgimiento al brillo de un hombre famoso en la historia, Alejandro el Grande. Los persas habían gobernado un poderoso imperio que incluía Palestina, y lo habían hecho por alrededor de 200 años antes de que ellos fueran conquistados por los ejércitos de Alejandro. Usted podrá notar que esta conquista ocurrió unos 330 años antes del nacimiento de Cristo. Probablemente más que cualquier otro pueblo, los griegos ejercieron una influencia de larga duración sobre los judíos. Según veremos, esta influencia se extendió hasta el tiempo de Cristo, y la cultura de Grecia fue la razón para ello. Alejandro creía que la cultura griega era lo mejor que había sobre la tierra, y por eso en todo lugar que él conquistaba dejaba líderes diestros para que establecieran la cultura griega. Con el tiempo, esta influencia cultural llegó a ser aceptada prácticamente en todo el país dentro del imperio griego, y más tarde también del imperio romano. Una de sus expresiones más potentes fue el idioma griego, que llegó a ser el idioma común del comercio y de la diplomacia en todo el imperio de Alejandro. De esa manera, la cultura y el idioma griego ataron al pueblo del imperio e hicieron que la difusión de las ideas y de los valores fuese mucho más fácil. Hay una palabra clave que va a ser importante y va a ser necesario que la recuerde usted. Esa es la palabra helenismo. Es muy común a través del estudio y se utiliza para describir todo lo que estuvo conectado con la antigua cultura griega. Helenismo es una palabra importante, ya sea que oiga o lea la expresión helenismo, también puede ser helénico. Usted debe de saber que se refiere bien a la cultura griega o a la influencia de esta cultura griega. Por el hecho de que los griegos estaban convencidos que su cultura era todo,
Ellos creían que Grecia debía hacer todo lo posible para aumentar su influencia en todo el mundo civilizado. En otras palabras, ellos deseaban helenizar a sus súbditos. Como podrá ver más adelante, el helenismo llegó a ser un gran enemigo del judaísmo. Lo que importa ahora, y eso, como le digo, eso lo veremos más adelante, por ahora lo que importa es que usted conozca cuándo es que comenzó todo. Pero desafortunadamente para el imperio de Grecia, Alejandro vivió por un corto tiempo. Después de la edad de 33 años, él muere y pronto sus sucesores dividieron el imperio que él había establecido en 4 zonas. Para propósitos del estudio, lo único que necesitamos, en lo que necesitamos enfocarnos es solamente 2 de esas zonas o 2 de esas regiones, Egipto y Siria. Por casi 150 años estos 2 países batallaron uno en contra del otro por la posesión de Palestina. Durante la primera parte de ese periodo, Egipto y sus gobernantes controlaron Palestina. Sin embargo, en la última parte, precisamente antes de un breve periodo de independencia, los judíos cayeron bajo el control de Siria y de sus líderes. Aun cuando fijaremos nuestra atención en este periodo más tarde en el capítulo, por ahora consideremos el último gran imperio que afectó esta parte del mundo en el tiempo de Cristo, y ese fue Roma. Podemos decir con seguridad que el imperio romano fue el imperio más poderoso de la historia y cubrió la mayor extensión durante el periodo más largo. La ciudad de Roma misma tuvo su inicio un poco antes de que los asirios conquistaran el reino del norte. Durante los pocos siglos que siguieron, mientras los imperios de Asiria, Babilonia, Persia y Grecia surgían y luego declinaban, Roma iba creciendo y se iba fortaleciendo. A su tiempo, 200 años después de grandes conquistas, lo que quedaba del imperio griego también cayó víctima del tremendo poderío de Roma. Este poderío había de permanecer sin un oponente serio por casi 600 años. El imperio romano ejerció una gran influencia sobre el mundo antiguo al cual vino Cristo. Y estas son algunas de las contribuciones que afectaron a la Palestina durante el ministerio público de Cristo. Número 1, más que cualquier otro imperio, Roma estableció la paz por medio del dilatado imperio que había de durar por siglos. La otra manera o la otra grande influencia fue que antes de destruir la cultura de Grecia, Roma la incorporó y tomó mucho de lo bueno de esa cultura y siguió promoviéndola. Por consiguiente, el helenismo siguió siendo una fuerza durante muchos años. Y la otra influencia fue el sistema legal y político que estableció Roma. Fue un modelo que muchas de las naciones habrían de usar durante siglos venideros. Esa paz que establece Roma hizo que los viajes y las comunicaciones en todas partes del imperio fueran más fáciles, mucho más fáciles que en cualquier otro tiempo de la historia. Usted debe notar en el mapa que el imperio romano cubrió la mayor parte del mundo occidental de aquel tiempo. ¿Qué nos dice esto, hermano? Podemos ver y creo que es fácil ver que Dios escogió el tiempo ideal para enviar a Cristo al mundo. El mensaje evangélico que seguiría inmediatamente después de su vida sobre la tierra podría difundirse con mayor facilidad durante ese tiempo que cualquier otro tiempo de la historia. Roma es entonces el último imperio que se discute aquí en la lección, que tuvo una relación especial con Palestina y con el pueblo de Dios. Cada uno de los imperios de los cuales hemos leído desempeñan la parte que Dios determinó en la preparación de Israel para la venida de Cristo. Finalmente, hay un término que usted debería de aprender también y lo verá en sus lecturas adicionales respecto del periodo entre el gobierno persa y el comienzo de los relatos evangélicos. El término es periodo intertestamentario. Este representa un espacio de aproximadamente 400 años entre la voz del último profeta del Antiguo Testamento y el comienzo del registro del Nuevo Testamento. A ese periodo de 400 años se le conoce como el periodo intertestamentario. Este fue un tiempo importante para la nación de Israel. Los límites políticos del país estaban siendo establecidos y el pueblo judío mismo estaba absorbiendo la influencia de diferentes culturas. Durante ese tiempo se desarrolla el sistema religioso al cual Cristo vino a confrontar en su ministerio. Y aún más, durante ese tiempo surgió un líder y su familia que habrían de tener una gran influencia sobre Palestina durante el ministerio de Cristo. Y eso es lo que vamos a examinar brevemente, la historia de ese gran líder en la próxima sección. Pero hasta aquí pues damos final a la lección 3.2, donde acabamos de hablar de la influencia de Grecia y de Roma. Eso es un buen momento si necesita pausar el audio
tomar un pequeño break, lo puede hacer ahora. Y si no, pues vamos a continuar con la lección 3.3, la política de Palestina. Empezamos hablando acerca de la historia de la familia herodiana de Herodes. Lo que acabamos de leer y aprender es que los judíos fueron gobernados por varios imperios diferentes a través de los años. Y aunque eran más o menos controlados, ellos podían controlar sus propios asuntos después del exilio, después de que regresaron a su tierra. Y mientras se les permitía adorar a Dios y no violar su ley, ellos estaban contentos con el gobierno extranjero. Sin embargo, cuando cualquier gobernante intentaba introducir a ellos ídolos o religiones extranjeras, los judíos se rebelaban. Como veremos ahora, eso es exactamente lo que sucedió bajo el gobierno sirio, ese gobierno, ese imperio que les mencioné hace algunos momentos. En la segunda mitad del periodo intertestamentario, ese periodo de 400 años, en la segunda mitad de ese periodo llegó al poder una familia sacerdotal conocida como los macabeos, o como más tarde se les conoció, los asmoneos. Esta familia condujo al pueblo israelita a una rebelión en contra de los gobernantes sirios, los que estaban procurando introducir su religión por la fuerza entre los judíos. Aun cuando no tenemos el suficiente espacio en el libro o en el estudio para discutir esta familia en una forma detallada, lo que se trata de notar es que la rebelión tuvo éxito. Es lo único que necesitamos saber para este estudio específico. El resultado: los asmoneos condujeron al pueblo judío a un breve periodo de independencia. Y esto fue precisamente antes del tiempo de que llegara el dominio romano, alrededor del año 164, entre el 63 a.C. Y hacia el fin de este periodo surge el nombre de Antípater, que es el padre de Herodes el Grande. Aun cuando tal vez usted haya oído hablar muchas veces de Herodes, puede que no haya entendido claramente quién era. Y vamos a fijarnos primero en este hombre importante, y el libro le ofrece un diagrama familiar, el cual usted puede utilizar para entenderlo mejor. Este hombre desempeñó un rol tan vital en el fondo y en el ministerio de Cristo. Herodes Antípater era un idumeo. Probablemente usted recordará que Idumea era un territorio al sur de Palestina. Cuando usted mira el mapa, hacia el lado sur de la región de Judea, hacia el lado sur de la ciudad de Jerusalén, se encuentra esta región de Idumea. Los judíos ortodoxos nunca se llevaron con los idumeos, los consideraban a ellos paganos. Las primeras referencias a Antípater muestran que él apareció alrededor de 65 años antes de que naciera Cristo. En ese punto, la familia asmonea estaba luchando por el control de Palestina, esa guerra que se estaba haciendo por la independencia en contra de Siria. En esta confusión no era claro quién gobernaba el país. En todo caso, Antípater usó esta confusión para abrirse el camino a una posición de influencia en Palestina. Gradualmente, él extendió su influencia mediante una serie de acontecimientos hasta que logra el control de la nación completa, de la nación judía completa. Esto fue alrededor en el año 46 a.C. Le repito, él tomó el control de toda la nación judía para ese tiempo. Él fue envenenado y muere luego después de esto. Después de su muerte, su hijo Herodes el Grande, y a lo mejor ese nombre lo va a recordar, y si no, pues váyase familiarizando con él. Herodes el Grande convence a los romanos que estaban en el poder ya para ese tiempo, de que lo nombraran gobernador de Palestina, y los romanos accedieron, de modo que Herodes el Grande gobernó desde el año 37 hasta el año 4 antes de Cristo. Recordará a lo mejor que ha leído que Herodes el Grande fue el que hizo matar a los niños varones en Belén en su intento por acabar con Jesús. Después de la muerte de Herodes el Grande, Roma designa a 3 de sus hijos como gobernantes sobre el territorio que iban ellos a gobernar. Está Herodes Antipas, quien gobernó Galilea y Perea; Herodes Arquelao, que controló Judea, Samaria y Idumea; y también Herodes Filipo, quien gobernó la gran región del norte del mar de Galilea y al oriente del río Jordán. No hay otra manera de que se va a familiarizar con eso, entender esto, si no es mirando el mapa conforme va escuchando. Si no tiene el libro, pues le recomiendo que busque por ahí un mapa del gobierno de Herodes en internet, y eso le va a ayudar y va a empezar a ver algunos de estos nombres ahí y las regiones que ellos gobernaban. Pero así fue como se dividió. Después de la muerte de Herodes el Grande se divide, porque Herodes el Grande gobernaba toda la nación judía,
se muere Herodes el Grande, se divide entre sus 3 hijos y se divide la nación de esas 3 maneras. Herodes Arquelao demostró ser un rey cruel, así que Roma lo tuvo que remover en el año 6 después de Cristo. Lo reemplaza por un gobernante romano. Este fue el Herodes del cual oyó José cuando volvió de Egipto. Y a causa de eso recordaremos que tuvo temor de ir a Judea y eligió más bien irse a Nazaret de Galilea. Sin embargo, el Herodes del cual leemos mayormente durante el ministerio de Cristo fue Herodes Antipas. Él gobernó en Galilea hasta después de la muerte de Cristo. Deberíamos tomar en cuenta que los Herodes nunca fueron considerados verdaderos judíos. Por esa razón los judíos ortodoxos de Palestina nunca los aceptaron realmente. Y efectivamente pues los judíos resistieron firmemente y no hacían intentos de ocultar esos sentimientos hacia esos gobernantes. Además está decir que ellos no tenían opción de elegir, pues era Roma quien decidía quiénes iban a gobernar. Y los romanos decidieron que serían los Herodes. Esta lección también nos habla de los límites políticos de Palestina. En los tiempos del Antiguo Testamento, la tierra de Palestina, se recordará usted que estaba dividida conforme a las tribus de Israel. Dios había dado la orden de que se iban a dividir las tierras para cada una de las tribus. Posteriormente se dividió en 2 reinos, el del norte y el del sur, como les mencioné más temprano. Después del exilio, durante el periodo intertestamentario, la Palestina que Jesús conoció emergió en su forma final. Esta es la Palestina que se va a discutir ahora en esta parte de la lección. Y tal vez sería mejor en este punto que definamos lo que queremos decir con el término región. Palestina estaba dividida en diferentes unidades políticas o regiones, cada una de las cuales podía gobernarse en forma diferente. Las 3 regiones más familiares y quizás las que más ha escuchado usted son Galilea, Samaria y Judea. Cada región tenía sus propios límites políticos y cada una, en la generalidad de los casos, era gobernada como una entidad separada. Los gobernantes romanos empleaban este tipo de divisiones políticas, pues creían ellos que esta era la mejor manera de controlar su vasto imperio. Además, ellos decían que quien gobernaría cada una de estas regiones políticas, ellos decidían quiénes iban a ser. El líder que ellos escogían podía gobernar ya sea solo una región o varias regiones. Todo dependía de lo que fuera el deseo de los líderes imperiales. Lo que hizo Roma en Palestina nos da un ejemplo perfecto de su principio de gobierno en todo lugar. Los Herodes, de los cuales ya hemos hablado, pueden ilustrar ese principio. Herodes el Grande gobernaba sobre toda Palestina cuando él era rey. Sus dominios incluían tanto Galilea, Samaria, Judea, Perea y también la tierra al norte del mar de Galilea hasta el oriente del río Jordán. Sin embargo, ya una vez que él muere, Roma designa a uno de sus 3 hijos para gobernar una parte de lo que había gobernado su padre. Y eso lo hizo con los otros 2. Dividió la tierra en 3, dejando a cada uno de los 3 hijos gobernar una porción. Y como ya mencioné, pues Roma privó a Arquelao de su parte a causa de un reinado cruel y despiadado. Roma ejercía de esta manera un sistema administrativo que era altamente eficiente, que controlaba todos los destinos de los países que llegaba a gobernar, como igualmente de las regiones y distritos dentro de ellas. A continuación, aquí se comparte una lista de las regiones y distritos en y alrededor de Palestina que encontramos y podemos leer a través de los evangelios. Y una vez más, la mejor manera de estudiar esto va a ser consultar el mapa que se muestra de Palestina en la época del Nuevo Testamento. Y si no tiene el libro, puede buscarlo en alguna Biblia de estudio a través del internet también. De esa manera va a poder fijar firmemente en su memoria cada una de estas regiones. Una de las regiones que se mencionan en los evangelios es Siria. Siria era la provincia que estaba al noreste de Palestina. Eso incluía Fenicia, que era la región costera, y este era el lugar de donde vino la mujer sirofenicia que leemos en Marcos 7:26. Palestina era el nombre que se le daba a toda la zona que era tradicionalmente el territorio de Israel. Déjeme le repito eso. Palestina era el nombre que se le dio, o que se le daba a toda la zona que era tradicionalmente el territorio de Israel. Palestina se dividió posteriormente en distritos o regiones que mencionaremos luego. Está también Galilea. Galilea era la región norteña de Palestina que yacía al occidente del río Jordán. Estaba también, o leemos también de Samaria. Samaria era la región
que se encontraba entre Galilea al norte y Judea por el sur. Aun cuando los judíos ortodoxos ignoraban a los samaritanos, Samaria todavía era considerada parte de Palestina. Veremos también Judea, que era la región de más al sur de Palestina. Probablemente usted hallará que la mayoría de los mapas incluye a Idumea en esa región. Encontraremos también Perea, y aun cuando no se menciona por este nombre en el Nuevo Testamento, es la tierra del otro lado del Jordán. Así lo dice Mateo 19:1. Estaba habitada por judíos y era gobernada por Herodes Antipas. Perea también puede ser considerada como una región de Palestina. Decápolis es otra región que usted podrá recordar, y era un territorio de autogobierno que estaba al este del Jordán. Derivaba su nombre de una liga de 10 ciudades que conformaban el territorio, y aun cuando Decápolis limitaba con las regiones de Palestina, usualmente no se le consideraba como parte de Palestina. Las tierras al norte y al este de Galilea incluían los distritos que eran gobernados por Herodes Filipo, y que incluía Iturea, Gaulanitide, Batania, entre otras. Y aun cuando ese territorio estaba en los límites de Palestina, los eruditos generalmente consideran que eran más parte de Siria que de Palestina. Y de esa manera llegamos al final de la lección 3.3, en donde hablamos de la política de Palestina. Comenzamos hablando acerca de la historia y el establecimiento de la familia herodiana, los Herodes. Hablábamos de Herodes el Grande, que reinó toda la tierra judía, y a la muerte de él se divide esa tierra en regiones y se dejan a cada uno de sus hijos para que gobernara sobre esas tierras. Eso es lo que estuvimos encontrando a través de esta lección. De nuevo, es un buen momento para pausar si así lo necesita. Si no lo necesita, pues entramos ahora a la lección 3.4, diferencias culturales judías. Tras haber repasado ya las divisiones políticas de Palestina y vimos acerca de los territorios, discutamos las diferencias culturales dentro de la Palestina misma. Hay dos regiones en las que Cristo pasó la mayor parte de su tiempo. Esas dos regiones fueron Galilea y Judea. Por tanto, echemos una mirada a las diferencias entre la gente de esos dos lugares. Cristo fue un Galileo, y tal vez usted no entienda el significado de esto. Sin embargo, al comparar la naturaleza de los galileos con la de los habitantes de Judea, usted se va a dar cuenta de que sí había una diferencia. Hay un proverbio judío que dice: ve al norte si deseas riquezas, ve al sur si deseas sabiduría. Este proverbio refleja más o menos la diferencia entre Galilea y Judea. Galilea era una tierra fértil, con muchos campos y jardines. Los viñedos y los olivares abundaban por todo el territorio. También Galilea era bendecida con una multitud de pueblos densamente habitados. En Galilea vivían muchos más gentiles que en Judea. Esto en sí le daba a Galilea un cierto aire internacional, y tendía a ser de los galileos individuos más amistosos, más cordiales y fervientes, a diferencia de los habitantes de Judea. Jesús creció en ese contexto abierto y amistoso, y pasó la mayor parte de su ministerio público en esta zona de Galilea. Hablemos ahora de los habitantes de Judea. Hay un contraste ahí con Galilea. Judea era una región seca, una región estéril, que era llena de rocas y de piedra caliza. Muchas de sus antiguas ciudades estaban ya en ruinas. También había una diferencia en la actitud de sus habitantes. La gente de Judea era orgullosa, altanera y reservada. Ellos creían ser judíos más puros que los galileos. Y puesto que había mucho menos gentiles que vivían en esa región, los habitantes de Judea tenían menos ocasiones de observar y valorizar otras culturas. Y aún más, ellos creían ser los únicos que obedecían toda la ley de Moisés. El hecho de que el templo, que era el punto focal de la religión judía, estuviese ubicado en Jerusalén, constituía también una diferencia. Y de nuevo, Jerusalén se encontraba en la región de Judea. Y como usted puede ver, había diferencias obvias entre los habitantes de Galilea y de Judea. En general, la reacción del pueblo al ministerio de Jesús ilustra todavía más esas diferencias. Sé que y nos acercamos al final de esta lección 3.4, y sé que todo este capítulo 3 es demasiada información. Tómese su tiempo, vuelva a escuchar el audio las veces que necesite. Si tiene el libro, vuélvalo a leer las veces que necesite. Y déjeme, le comparto este resumen que usted puede encontrar ahí en su libro de estudio. Nada más resumiendo los siguientes detalles importantes de todo el capítulo que hemos estado tratando. El primero de los detalles importantes: cada imperio antiguo del Medio Oriente y de la zona del Mediterráneo
comenzando con Asiria, tuvo un profundo efecto sobre los judíos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Esto fue especialmente cierto de los imperios que surgieron en las fechas más cercanas al tiempo de Cristo. Otro detalle importante: durante el periodo intertestamentario, esos 400 años, ocurrieron muchos cambios políticos en esa parte del mundo que afectaron a los judíos. El tercer detalle: Dios modeló los pueblos y las naciones en esa parte del mundo que se relacionaron con el pueblo judío y que tuvieron influencia sobre él, y eso lo hizo en preparación para la venida de Cristo, como que todo fue orquestado por Dios mismo, hermano. Cuarto detalle importante: surgieron tres fuerzas mayores que fueron prominentes en el tiempo de Cristo y durante la temprana difusión del cristianismo. Ellas fueron el helenismo, que representa una gran fuerza cultural; el judaísmo, que constituyó la gran fuerza religiosa que proveyó una base apropiada para el evangelio; y el imperialismo romano, que proveyó la firme fuerza legal y política que dio paz, que dio unidad y excelentes comunicaciones y transporte dentro del imperio. El quinto detalle importante, hermano: la discusión de las divisiones políticas o regiones dentro y alrededor de Palestina ayuda a localizar los lugares que Cristo frecuentó y las condiciones bajo las cuales él ministró también. Sexto detalle importante: se trazaron a través de este capítulo los comienzos de la familia de la cual provenía Herodes y sus infames hijos, así como también el efecto de ellos sobre el pueblo judío. El séptimo y último detalle importante de todo el capítulo: se exploraron algunas pocas de las diferencias culturales dentro de la misma comunidad judía. Hablábamos de los galileos y de los judíos de la región de Judea. En este capítulo pues hemos fijado nuestra atención en los factores de fondo general histórico y geográfico. En el capítulo que sigue, el capítulo 4, vamos a examinar el sistema religioso judío y el impacto que éste tuvo sobre la vida y los tiempos de Cristo. Y de esa manera damos final a esta lección 3.4, donde hablábamos de las diferencias culturales judías, contrastando la manera de ser o la cultura de los habitantes de Galilea y la cultura de los habitantes de Judea. Cerramos apenas también con este resumen del capítulo, tocando estos 7 puntos importantes que estuvimos aprendiendo a través de todo el capítulo entero. Y ahora sí, llegamos al final de este capítulo 3, el trasfondo histórico, donde empezamos a hablar acerca de los imperios históricos que impactaron Palestina. Hablamos de Asiria y cómo fue el instrumento de juicio de Dios. Hablamos del surgimiento de los samaritanos. Hablamos de Babilonia, también del imperio de Persia. Hablamos de la influencia de estos dos imperios, tanto Grecia como Roma. De ahí, hermano, nos fuimos a analizar la historia y el establecimiento de Herodes, su gobierno, cómo gobernaron después sus hijos y cómo la nación fue dividida para el gobierno de los hijos de Herodes. Ahí hablábamos de los límites políticos de Palestina. También estuvimos hablando acerca de las diferencias culturales de los galileos y de los habitantes de Judea. Espero les haya ayudado este audio y Dios les bendiga.